Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el profesor Juan Luis Terrés. El día de hoy vamos a ver la unidad 5. En particular vamos a continuar con la unidad 5.2, la Revolución Rusa, para que podamos cerrar la unidad 5. La unidad 6, el mundo entre guerras. 6.1, la crisis de 1929. Y 6.2, los regímenes totalitarios. Ok, empecemos. Ok, vamos a hablar de la Revolución Socialista Rusa y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Esto se da en 1917, acabó con un imperio de 300 años, transformando todo el sistema de arriba abajo, el sistema político y económico, dando pie a al primer sistema comunista de la historia. Nace el primer estado con ideología comunista, influenciado en grandes rasgos por el marxismo de Carlos Marx y de Federico Engels, el materialismo histórico, el materialismo histórico, el socialismo científico, es influenciado por estos movimientos. ¿A manos de quién? ¿Quién era su líder de el líder de esta revolución? Es Vladimir Lenin, que es el que tiene a manos de esta revolución. Bien, aquí lo más importante, los antecedentes son la decadencia del zarismo del siglo XX, la estructura agraria semifeudal, la pobreza. Tienen una guerra con Japón que se llama la Guerra Ruso-Japonesa de 1905. Nicolás II establece el parlamento, que es el Duma, y la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? Porque él entra a este conflicto bélico sin haber pensado antes que su nación estaba enfrascada en una pobreza y esto iba a desatar un descontento social. Bien, sigamos hablando de esto. La pobreza, la guerra, la desigualdad e injusticia fueron las chispas para la Revolución Rusa. Era un país atrasado en el siglo XIX, prácticamente, como se los dije, semifeudal, con grandes masas de población muy pobre y una población, una élite de población, una clase alta, muy rica, pero era muy pequeña esta población. Sufrió una crisis económica y estaba gobernada por una monarquía absolutista que era el zar Nicolás II. En el año exacto en el que entran a la Primera Guerra Mundial es en 1914. Bien, vamos a hablar un poco del desarrollo. Renuncia al trono Nicolás II en febrero de 1917. El gobierno menchevique, apoyado por Alejandro Kerensky. En ese momento, al mismo tiempo, se crea el movimiento socialista por Vladimir Lenin, que era el líder de los soviets. Y él publica algo que se llama las tesis de abril, la revolución de octubre, el triunfo bolchevique, la ejecución de Nicolás II en 1918. Ok, vamos a hablar un poco. ¿Cuál es la chispa de la revolución? El descontento social era enorme. La población de ese momento rusa, como ya lo dijimos, en su gran mayoría eran obreros, campesinos, etcétera. Pero estaban en descontentos de todas las carencias con las que vivían. En 1917 se produce una serie de revueltas que obligan al zar Nicolás II a dejar el trono. Se instaura un gobierno provisional que cada vez era más débil. Una organización popular ganaba cada vez más apoyo, que eran los soviets, asambleas formadas por trabajadores que querían impulsar una revolución socialista. Bien. ¿Cuáles son los grandes cambios que genera esta revolución? La instauración de un régimen socialista, una guerra civil que va de 1918 a 1923, nacionalizó los energéticos, los transportes y la industria, repartió tierras, se funda la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que era en 1921. Se crea se firma el Brest-Litovsk y repartió tierras, no sé si ya lo mencioné. Ok, ¿cuáles son las consecuencias en particular? Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, pero estalló una guerra civil dentro de su país. Se establece un nuevo estado, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, sistema económico comunista y un régimen político de partido único. El país se convierte en potencia económica y militar y política. Bien,
pero que también será lo que sí se convierte en una potencia mundial, pero a causa de qué, pues a causa de una represión y falta de libertades, y pasó por periodos pasó por periodos de mucha pobreza. Provocó división política y ideológica, inspiró movimientos revolucionarios como el chino y el cubano. Ok, vamos a hablar ahora de la unidad 6, el mundo entre guerras. Vamos a hablar primero del crack de 1929. Se le conoce como la crisis de 1919, el crack del 29, la caída de Wall Street o la Gran Depresión. ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Tenían una sobreproducción dentro del mercado. Y acuérdense que dentro de la economía tenemos la oferta, la demanda. Entonces, si tú no puedes producir más, si tu demanda ya se entabló, ya no avanza, ¿sí? Entonces tampoco puedes subir la oferta, tienes que entonces que bajar un poco la demanda. ¿Qué fue lo que pasó? Nunca se pusieron a pensar de que todas las personas ya tenían un producto de todo lo que se producía en ese momento. Vamos a pensar que era una fábrica de refrigeradores. Entonces, todos ya tenían un refrigerador en su casa. No necesitaban otro refrigerador y nunca se pusieron a pensar en eso las grandes industrias, de que ya había refrigeradores en las casas. Entonces, nunca se pusieron a pensar de que esta sobreproducción iba a generar una crisis económica. ¿Cómo se vio impactado? Pues con la caída de Wall Street, con la bolsa de valores de Estados Unidos. Es una consecuencia del capitalismo que ya no hubo regulación del mercado. Inició con la quiebra financiera de Estados Unidos de América. Bien, ¿cuáles son las características? La caída del patrón oro, especulación del mercado financiero, baja de las acciones, colapso del orden mundial, ya que todas las economías en el capitalismo están conectadas. Eso hace que todos seamos dependientes, sí, ok. Al ser Estados Unidos una moneda muy fuerte desde ese entonces, al utilizar el dólar como moneda de cambio en ese momento, si pasa algo en la economía de Estados Unidos, si llega a tener una crisis como la de ese momento, afecta a todas las demás economías mundiales que están conectadas con ella. Eso también es una característica del capitalismo. Todas las economías están conectadas y todos somos dependientes de todos. Esto se lleva a su máxima expresión, obviamente, en el neoliberalismo, que después lo vamos a hablar de eso. Bien, ok, consecuencia de la dependencia hacia el país hegemónico, como ya lo dijimos, hacia Estados Unidos en ese momento. Otra cosa que causó este crack del 29, desempleo, pobreza e inflación. Bien, ahora vamos a hablar de cuál fue la medida que se tomó. Bien, Roosevelt aplica el New Deal, un programa de reformas que dio leyes que terminaron con las deudas de los agricultores y propietarios de inmuebles, la construcción de la industria, mejoró la calidad de la vida de los obreros y terminó con el desempleo. Bien, ¿qué es lo que pasa? En ese momento lo que él decide, esta idea no es de que se le haya llegado como una revelación. Hay un personaje que se llama Keynes, Thomas Keynes, y es el que habla con él y que le dice, que le escribe una carta en la cual él proponía que pues el Estado, pues lo que tenía que hacer era estar presente y regular todo el mercado económico. Y es por eso que él decide hacer estas reformas, que de las que ya hablamos, y leyes que regularan toda esta parte de la economía. Bien, pues ahora vamos a entrar a los regímenes totalitarios. Bien, vamos a hablar del nazismo. El movimiento nacional socialista se da en Alemania. Su líder era Hitler, Adolfo Hitler. Su apodo, como lo conocían en ese momento, era el Führer. Utilizó ideas de superioridad racial, el descontento social impuesto por el Tratado de Versalles, ya que la población alemana se sentía humillada, sobajada por las imposiciones a causa de la Primera Guerra Mundial. Ok, ¿qué es lo que pasa? Vamos a recordar que Hitler participó en la Primera Guerra Mundial. Él ve todas estas imposiciones que le imponen a Alemania a los vencedores a través del Tratado de Versalles. Se separa el territorio alemán, no se podía hacer alianzas militares con Alemania, se sentían humillados, despreciados, sobajados.
Y ellos pensaban que pues estaban mal, ¿no? Hitler se da cuenta de todo este descontento social y ¿qué es lo que hace? Pues avivar la chispa, empezar con partidos políticos, mover masas, y es por eso que triunfa su movimiento. Otra característica también del movimiento nacional socialista alemán es de que era muy xenófobo. Bien, ahora vamos a hablar del fascismo italiano. El fascismo se da en Italia, su líder era Benedetto Mussolini, su apodo era el Duce, mantuvo buenas relaciones con la iglesia. Otra cosa, él lo que utilizaban era ellos utilizaban un neodarwinismo. ¿Cuál era esta parte? Bien, la superioridad del más fuerte y del más apto era lo que ellos hablaban en pocas palabras. Eso es el fascismo, ¿no? Yo, señor fascista, vamos a fomentar y apoyar solo al más fuerte, ¿no? La superioridad ante todo. Y fue el punto focal de su ideología. También a otra cosa recurrió este Benito Mussolini a la opresión de sindicatos, grupos de oposición y apoyó a los burgueses un poco. Bien, otro movimiento totalitario era el militarismo que se da en Japón. Su líder era Hirohito, el emperador. Se basó en la creencia de la superioridad a través de la producción industrial. Bien, ahora vamos a hablar del falangismo español. Su líder era Francisco Franco, o también conocido como el caudillo, era el general